realizo presentación sobre la actividad 2, tarea de estrategia de búsquedas, inteligencia artificial. Vamos a hablar algo acerca de qué es una búsqueda en general, para luego centrarnos específicamente en qué es una búsqueda dentro de la inteligencia artificial. En general, una búsqueda está relacionada a encontrar algo. En nuestro mundo es encontrar una solución, podemos encontrar una persona, un producto X solución, o la búsqueda para llegar a solucionar algo. Por ejemplo, cuando en la vida de estudiante hay siempre muchos problemas tipo matemáticas, de muchos contextos, y que hacemos una búsqueda para poder resolver estos problemas. Esto es muy parecido a lo que se centra en una búsqueda dentro de la inteligencia artificial. Es desde un problema, se hace un análisis, unas especificaciones y unas soluciones mediante diferentes métodos. Encontramos diferentes formas de llevar una solución. Esto lo llevamos y los definimos dentro de unos algoritmos para generar una guía y poder solucionar esto. Todo esto lo vemos desde la inteligencia artificial. Esto que permite llevar, un ejemplo, una solución mediante la inteligencia artificial a una zona donde las condiciones de trabajo, las condiciones son no favorables para una persona, sino a través de una guía robotizada poder hacer una solución y hacer una tarea. Pero bueno, esto también tiene unos elementos que se deben validar y que siempre se deben tener muy presentes al hablar de las estrategias de búsqueda. Se tienen presentes muchos elementos que integran estos tipos de búsqueda, como los conjuntos de estados, que hace referencia a los dominios que se puedan tener diferentes, a unos estados también que se conocen como iniciales, pues que de dónde vamos a partir, los finales. Pero siempre para partir de un estado a otro se hace una operación y antes de estas operaciones tienen unos mecanismos que van permitiendo saber cómo vamos y van evolucionando de el estado anterior al estado siguiente. Si no evoluciona, no hay una evolución o tenemos una falla, ahí se devuelve para analizarlo, explorarlo y trabajar sobre eso para poder pasar al siguiente sin haber eh, dejado algo por pendiente. El resultado se revisa siempre y se va dando una solución para llegar al estado final de la solución del problema. Dentro de la inteligencia artificial conocemos y se ven dos tipos de búsquedas para hacer de pistas desde la inteligencia artificial, las cuales se conocen como no informadas e informadas, que las iremos a tratar seguidamente. Entonces se dice que las búsquedas no informadas son aquellas que se utiliza información respecto a un estado y esto nos va a llevar a un objetivo guiando el proceso de toda la búsqueda para llegar a la solución. En esta podemos encontrar también definiciones respecto a los nodos si se expanden. Tenemos unos nodos fijos que a partir de la aplicación de distintos tipos de operadores sobre él se puede generar uno o varios. Pero también se puede generar operadores cerrados, solo uno. Y no nos vamos a obtener a expandir mucho, sino van a ser muy cerrados dentro de los posibles respecto al problema. Un poco más detallado, esto se conoce como una búsqueda también de tipo ciega.
porque no se está dependiendo de unos aspectos que se conozcan o que se informen, sino que se hace mediante un algoritmo que está preconfigurado y esto lleva a la solución. Todo esto se conoce como un algoritmo ya preconfigurado para llevar a la solución, que es lo que vemos acá en este punto. Digamos que eso es un carrito que va a recorrer del punto 1 al punto 2, ya sabe a dónde tiene que ir. Pero si en este punto tenemos algo, él no encuentra una solución, porque esto ya está preconfigurado. Ahora vamos a ver la siguiente tipo de búsqueda. Bueno, se me olvidó, dentro de la búsqueda no informada o búsqueda ciega, también las podemos, y ellas ahí se pueden subdividir en tipo de búsqueda de amplitud, una búsqueda en una profundidad, en bidireccional. Pues no, en este momento solo pues estamos como nombrándolas, pero pues no voy a entrar a profundizar en este momento. Las búsquedas informadas son muy conocidas o más conocidas como heurísticas, ¿cierto? Porque se definen sobre un conocimiento previo respecto al problema. Este conocimiento del dominio o del problema se adapta para el solucionar de una manera o de otra para lograr llegar a resolver el problema de una forma más rápida. Todas esas técnicas de informadas se utilizan ya el conocimiento para avanzar en una búsqueda de solución de la forma eficaz y rápida. Esto nos define un tema muy importante que es reducción de costos, se hace más potencia porque el método explora una solución a un costo más bajo debido a que ya se tiene como un conocimiento previo de a dónde queremos llegar. Es, digamos, pasar de un estado a un estado nuevo, pero pasando bajo algo conocido. Bueno, dentro de las búsquedas informadas debemos ser conscientes que debemos generar unas estrategias que son tentativas, las que puede eh, abordar una exploración desde un punto para pasar a otro en cualquier momento del problema. No debemos, como en el anterior, que debemos completar el paso o el estado para poder pasar al siguiente. También tenemos otras que son irrevocables, en las que no se puede abandonar lo anterior hasta validarlo exactamente, muy parecido a lo que no hacen las informadas. Todo esto se lleva mediante métodos conocidos como la gradiente, el primero es mejor, realizar una búsqueda en AS. Y ahora vamos a tratar un poco los dos problemas que se nos piden analizar para ver un poco lo que es la búsqueda no informada y las búsquedas informadas, o la búsqueda ciega, o lo que se conoce como una búsqueda informadas o heurística. Este problema se aborda desde una búsqueda no informada. Si no sé muy bien, este jueguito mucho lo tuvimos. Se trataba de tener unos números desordenados con un solo punto central de una matriz 3×3. Lo que debíamos hacer era completar el del 1 pasando al 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nos debía quedar un espacio en blanco. Mediante este árbol se está explicando un poco el proceso que se debe generar para poder llegar a la solución de este. ¿Cómo lo solucionamos? Mediante un mecanismo que nos permita ir evolucionando un estado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy pasando acá debo conocer que no está bien ubicado, sino que este debe ir acá. O sea, el estado anterior es validado a la ubicación actual.
Establecer que el operador trabaje en el estado elegido del paso anterior. Comprobar si el resultado obtenido en el estado es una solución del problema. Si este paso lo trasladé acá es la solución o el paso era no, entonces es analizar si el paso siguiente fue la solución al paso siguiente. Si vemos ya en esta imagen, esto es lo que iniciamos y a esto es lo que llegamos. Después de hacer toda esta serie de pasos, debemos llegar a esto. Eso es lo que pues, se explica en este árbol y en lo anterior explicado. Si nos pide explicar el problema de la mochila, que es un ejemplo, y nos pide que digamos cómo se resolvería dentro como un algoritmo voraz. Este problema de la mochila se ve acá. Vamos a pasarlo acá para que se vea un poco más grande y lo podamos explicar mejor. Lo vemos un poco mejor acá, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos en objetos fraccionados y una mochila, que es muy despectivo acá. Entonces el objeto tiene un peso, ¿cierto? Cualquiera de estos. Y la mochila tiene una capacidad, ¿sí? Ahora dice que debemos, todas esas fracciones que consiste allá, x, la vamos a denominar xy, entonces tienen que ser todas ir al objeto y, el objeto y que es el peso de cada uno. ¿Cuál es el objetivo a cumplir? Es llenar la mochila de manera que se maximice el beneficio total, o sea, en otras palabras, que yo pueda meter todo esto acá y que se acomoden de la mejor manera y podamos tener un espacio. Pero bueno, la mochila tiene una capacidad acá, ¿cierto? Y si vemos acá tenemos unas indicaciones de peso. O sea que hay una restricción, no podemos meter todo esto dentro de la mochila porque pues tenemos esa restricción. ¿Cómo lo haríamos? Debemos definir un tipo de algoritmo o un tipo de función para maximizar, ¿cierto? Que entre las sumatorias de i, n y b del sujeto con cada uno de ellos podamos encontrar una solución factible que nos cumpla y satisfaga eh, el problema, que el problema es llevar estos y estos acá. Entonces podemos decir que todos los objetos van a ir, se suman y tienen que ir a C. Todas las soluciones deben ser óptimas que llenarán por completo. No podemos pasarnos. Podemos decir que el algoritmo voraz, ¿cómo funcionaría? Vamos a detallarlo un poco más. Entonces, si abordamos todo desde el algoritmo voraz, tenemos podemos decir que una cantidad de objetos con ciertas fracciones. ¿Qué lo podemos denominar? Como
un conjunto de lo que el conjunto de la conjunto cantidad de objetos no puede superar la capacidad de la mochila. Eso lo debemos tener muy claro. Lo que estoy haciendo es definiendo como las variables específicas dentro de un algoritmo Borel, pues cada una tiene de estos enunciados una importancia que se debe como seguir. Para luego poder, digamos, decir que voy a hacer definir una función, se define una función de tipo objetivo o un objetivo que para esto consiste en llenar esta mochila. Bueno, nuestra función de seleccionar esto para llenar esa mochila es un poco difícil pues para determinar, pero digamos que podemos definirlo vorazmente en cada uno de los pasos que es seguir un objeto y qué fracción de ella podemos tomar. La cuestión en qué fracción se toma es más fácil de resolver porque se puede elegir el mejor candidato, tomamos todos los que podamos de él, ¿cierto? Ahora, ¿qué función podemos definir para nuestro ejemplo? Entonces, lo primero que debemos definir es una estrategia. Elegir el objeto con el mayor beneficio total. ¿Cómo así? La mochila se llena muy rápido, pero con beneficio total mínimo. O una siguiente estrategia. Elegir el objeto que llene menos la mochila para acumular beneficios de un mayor número de objetos, pero esto no es tampoco un beneficio máximo, sino un poco mínimo, porque va a pesar poco. Bueno, podemos definir una tercera estrategia que es más óptima, que es tener siempre el objeto que proporcione mayor beneficio por unidad de peso. Esto nos resulta que aplicar cualquiera de las dos primeras estrategias son voraces, pero no nos dan una solución óptima, ¿cierto? Ya para digamos, decir que se soluciona el tema, pues se define que se debe ordenar primero de una forma equilibrada, pues para lograr que todos estos denominadores que se definen como fracciones se lleven a generar la solución de una forma oral. Entonces, ¿cómo sería? X es igual a x1, que sería nuestro conjunto, de x1 a x sub n, sería todo nuestro conjunto. Si todos los x y son iguales a 1, pues vamos a dar una solución totalmente óptima. Para que luego j, que va a ser con nuestra mochila, se defina mediante un algoritmo que lo voy a mostrar un poco. Eliminar esto de acá pues para mostrar como la sentencia que da después del todo el análisis de las sumatorias.
Todo eso se llevó mediante una serie de sumas como conjuntos, como lo nombrábamos anteriormente. Nombramos tres posibles soluciones eh, de acuerdo a su factibilidad, que se denominaron de Z, X, Y y Z. Entonces, de estas que hacemos, analizando como una serie de conjuntos, lo que estábamos nombrando como X sub I a X sub N, y se hace la sumatoria para determinar con esto cuál es óptima o bien cuál sea la diferente. En el último caso, se definió que después de hacer todo el análisis y se argumenta que Y no es óptima o bien Y es transformada en X, que todas son muy parecidas entre sí, para que X, que se definió como la inicial, mediante un fraccionamiento, de acuerdo al precio basado el peso, esta se denominó como X y nos da la solución más óptima. Muchas gracias por su atención.